Buenas tardes, Amador. Buenas. Disculpen la tardanza. Tenía un inconveniente ahorita con una situación aquí en el hogar, pero ya resolvimos. Bueno. No hay problema, Lick, no se preocupe. Vamos a continuar hoy, ¿verdad? Con las actividades que teníamos pues por desarrollar. Ayer comenzamos a hacer precisamente lo que nosotros llamamos una plenaria. El objetivo de la plenaria, como les había comentado anteriormente, es hacer un repaso, hacer pues una retrospectiva de todo lo que es el contenido, ver dudas, ver comentarios, ver situaciones que de repente pues de alguna manera creo que pues nos ha servido bastante, ¿verdad? Para poder hacer un repaso también del contenido, ¿verdad? Que hemos venido desarrollando. Ayer hicimos algunas consultas, ¿verdad? Algunos de los compañeros, algunos respondieron bien, otros pues de repente no tan bien, pero que de igual manera pues les viene sirviendo, ¿verdad? Para poder reafirmar pues lo que es la parte del conocimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ayer nos quedamos en lo que es esta parte que nosotros hablábamos de lo que es el conocimiento y la ciencia. Como yo les había comentado, estamos haciendo pues un repaso, pero de manera ordenada, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues viendo los temas desde el inicio hasta lo que va a concretarse al final, que ustedes ya saben pues hasta dónde llega precisamente el contenido que hemos dispuesto pues en la plataforma para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿verdad? Ayer ¿de qué fue que hablamos? Bueno, hablamos por ejemplo de lo que es cómo se arma lo que es el conocimiento, cuáles son los 3 momentos del conocer, hablamos de los niveles del conocimiento, hablamos también de si era lo mismo conocer y saber, hablamos un poquito de la ciencia, ¿verdad? Dimos pues varios ejemplos en relación a lo que es el conocimiento ordinario o el conocimiento que está en un primer nivel que nosotros llamamos nivel primario vulgar y un conocimiento que nosotros conocemos como racional o crítico. Bueno, veamos ahorita a ver y vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio que dispusimos el día de ayer. Veamos, hasta ahorita vemos 21 conectados. Veamos, a ver, alguien que no le haya preguntado ayer. Aquí tengo algunos que ya les consulté. A ver. Vamos a ver. Ok, veamos. Freddy Moncada. ¿Está ahí, Freddy? Sí, abogado. Ok, Freddy. Quiero que usted, partiendo de lo que hemos visto dentro de lo que es el contenido de la unidad, me establezca si existen diferencias entre lo que es el conocimiento ordinario y el conocimiento científico. ¿Qué diferencias usted ha podido determinar dentro de lo que es esos 2 tipos de conocimiento? Pues que son diferentes tipos y podemos decir que el conocimiento posee 2 formas fundamentales, que son el ordinario, que es como decir el especializado y común, y el conocimiento científico, que es adquirido a través de la investigación científica. ¿Alguna otra diferenciación, estimado? ¿Diferencias? No, abogado. ¿No? ¿Alguien que le ayude? Veamos, Manuel Zelaya. Pues que el conocimiento científico es a través de métodos, o sea, como lo dice, se relaciona a través de métodos y pues
Y pues que por el método científico se relaciona y el conocimiento ordinario se obtiene mediante la experiencia. Ujú. Esa es una diferencia. Uno es la experiencia y el otro, A través de métodos, del método científico. ajá. Y ¿Qué que el otro? conocimiento, Ajá. Sí, y que el siga, conocimiento siga. científico también puede estar basado en la experiencia, pero se tiene que demostrar la diferencia del conocimiento ordinario. Ujú. Exacto. En otras palabras, en uno no es verificable y está sujeto a lo que es lo que nosotros llevamos a cabo como lo que decimos como experiencia, y en el otro sí es verificable y se demuestra. Esa es una diferencia. Exacto. ¿Qué otra diferencia además de eso? Por ejemplo, ¿cuál de los dos es objetivo? ¿Cuál es subjetivo? El empírico es subjetivo, abogado. Exacto, sí. Esa es otra diferencia. El Pues, conocimiento primario vulgar es subjetivo, mientras que el científico, ¿qué es? objetivo. Es objetivo, así es. Ahora, los conocimientos en cuanto a lo que son hechos reales y en cuanto a, vaya, a poder comprobar dichos hechos, ¿en qué tipo de conocimiento es que se lleva a cabo? Como dijo abogado, Vaya, digamos, muchas veces es cierto, nos toca verificar lo que es el conocimiento y para ello tenemos que demostrarles. Pero existen medios en los cuales nosotros podemos llevar a cabo dicho conocimiento. Sería la experimentación. En un caso de la experimentación, sí, que aquí lo que aplicamos, por ejemplo, son métodos de cálculo, equipos, el laboratorio, etcétera, ¿verdad? Mientras que en el otro lo que hacemos son objetos del conocimiento, o sea, son objetos de trabajo, son instrumentos que alcanzamos precisamente mediante lo que nosotros llamamos como la práctica, ¿verdad? Ok. A ver, otra diferenciación que podríamos establecer, ahí hemos mencionado como unas 3 o 4 diferencias. ¿Qué otras diferencias hay entre el conocimiento empírico o primario vulgar y el conocimiento racional o crítico? En uno se busca la explicación de del conocimiento obtenido y en el otro, pues, no se discute nada de eso. Uh-huh. ¿No se discute? No se discute lo aprendido, o sea, no se puede llevar como a debatir el porqué de las cosas, sino que simplemente se hace como de manera, por seguir un patrón nada más. Ah, ok. Eso es también importante. Por ejemplo, como habíamos dicho al principio, en uno se basa a partir de la experiencia, como decía Kelvin. También está lo que es, no existe un orden prefijado, es decir, que no tiene un método establecido, pero en el otro sí lo tiene. Sí tiene, por ejemplo, un conjunto de procedimientos en los cuales tenemos que tenerlos muy bien enmarcados. Y dentro de eso es que conocemos lo que es el llamado ¿qué? Método ¿qué? Método método científico. científico. Exacto, el método científico. Muy bien. Vamos bien. Bueno, aquí ya van varios participando. Miren, es lo que le digo yo, que de repente pues van ustedes profundizando dentro de lo que es la parte del conocimiento. Bueno, veamos cuáles son las características del conocimiento, de las que habla el material. ¿Cuáles son? Objetividad, Racionalidad, sistemacidad, Sistematicidad, ¿verdad? Sistematicidad. La racionalidad, la objetividad y la sistematicidad. Bueno, ¿qué entienden ustedes por la objetividad?
Yo creo que Que es un el- conocimiento totalmente imparcial, que no se deje influenciar por ya sea condiciones externas, políticas, religiosas, sino que intenta ser lo más científicamente posible. Ujú. Sí, sí, podríamos decir que sí. ¿Alguien más? Ahí mencionó a alguien, creo que, ¿quién más fue que? Porque lo que plantea Kelvin es en cuanto a ser objetivo, encontrar la realidad a través de de lo que se refleja dentro de cada uno de los hechos, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Alguien más? Por objetividad, ¿qué podríamos mencionar? Es decir las cosas como son. Ujú. Pero si lo hablamos como propiamente un término hablado, pero si hablamos de la objetividad de la ciencia o Abogado, de un conocimiento, conocimientos comprobados y demostrados. Existe ajá, la comprobación y la demostración, que tienen que sí, demostrarlo y comprobarlo. exacto, tenemos que ver la realidad del objeto, lo que se describe, lo que se explica, ¿verdad? Tal como es, no como de repente nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? A eso llamamos precisamente objetividad. Hay otra característica ahí que está implícita dentro de la objetividad, por ejemplo, es la precisión de los conocimientos. Es una característica que tiene el mismo conocimiento y que es uno de los pilares del método científico, porque dentro de la precisión está el poder verificar lo que son los conocimientos. Y dentro de la verificación está implícita otra característica que es la reproducibilidad de los conocimientos. Tienen que tener la capacidad de ser replicables. ¿Cómo puede ser conocimiento si nosotros no lo podemos comunicar, por decir así? Esa es una característica que más adelante también se define dentro de lo que es las características del conocimiento científico. Y es Ok, universales, ¿verdad, abogado? Universales, sí, conocimientos sí, universales. Sí, así es, sí. tiene que ser comunicable, sistemático, metódico, preciso, verdadero y universal, ¿cierto? Ujú. Esas son las 6 características de las que habíamos, creo que está en el cuarto video que habla precisamente sobre las características del conocimiento científico, ¿verdad? Ok. Ahora hablemos de la racionalidad. Dice que la racionalidad se refiere a más que todo cuando es la razón del arma de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué es algo razonable? O razonable, por decir así. Cuando decimos que es algo lógico. ¿A qué se refiere? Algo verdadero, ¿Ah? algo verdadero y que está asociado a las leyes para formar así un concepto. O algo que se quiere decir con veracidad. Con veracidad, sí podría ser. Normalmente la racionalidad se dicta cuando hablamos de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, sobre las reglas de la lógica, por ejemplo. En derecho se trata mucho estas reglas de la lógica. ¿Por qué? Porque en esencia, como decía, por ejemplo, la compañera Luxi, la ciencia se basa en la razón. ¿Pero qué significa la razón? Bueno, que tenemos que armar una serie de conceptos, una serie de juicios, una serie de razonamientos que sean coherentemente posibles y que no exista entre ellos contradicciones que de alguna u otra manera nos aparten de la realidad de lo que existe dentro de la posibilidad de las cosas. Vaya, por ejemplo, en derecho hay condiciones que se establecen dentro, por ejemplo, de un testamento. El causante, que es precisamente el que dicta el testamento, pone diferentes, condiciones. De repente dice, yo heredo a mi hijo fulano de tal la totalidad de la herencia siempre y cuando él, primero,
se gradúe de una carrera universitaria y 2, que viaje a la luna. Si lo hablamos desde el punto de vista de la lógica, las dos son posibles, ¿sí o no? Entonces son razonables, pero ojo, actualmente la primera sí se puede lograr, pero la segunda no. Entonces no es razonable, ¿ok? Porque de alguna manera no es coherente con la realidad de lo que en el presente vivimos. Que yo sepa, hasta el momento no hay viajes exclusivos para la luna. O de repente, pues la persona no sea astronauta, por decir así, y aún así no hay viajes precisamente hacia ese lugar. Entonces, hablamos de reglas que estén dentro de lo que es la razón. Por eso decimos, abogado. ¿cómo dice? Una pregunta con respecto a eso. Sí. Como por ejemplo, entonces, ¿qué utilizaríamos como cuando está, por ejemplo, un rótulo que dice, técnicamente solo aparece como cuando dice prohibido el cigarro, pero solo aparece un perro, por ejemplo? Entonces, y así como de que lo ponen en la grava, que le llaman, ¿verdad? O grama. Entonces, si supuestamente es prohibido un perro, entonces el uso de la razón, ahí es donde entraría decir de que tampoco cualquier otro animal puede entrar. Puede ser, sí, porque si aparece un perro me está diciendo que el perro no puede estar en ese lugar, ¿verdad? Pero recuerden que es una ley racional, es una ley racional, que cuando hablamos de la característica del perro es que es un animal. Entonces, lo atamos lógicamente a que razonablemente no debería de estar en ese lugar animales, ¿ok? Entonces, porque si ponemos la figura del perro, de repente lo relacionamos o lo hacemos análogo a las relaciones que tienen con otros animales que nosotros llamamos, entre comillas, domésticos. Por ejemplo, los gatos, los pericos, los perros, etcétera, etcétera. Pero es cierto lo que usted dice, pero como es un simbolismo, y recuerden que un símbolo generalmente tiene que ser algo que a través de una imagen pueda dar una orden específica. Entonces, se imaginan teniendo un rótulo por cada tipo de animal que hubiera, ¿verdad? Como por decir así, lo que normalmente está en el rótulo de parada, ¿verdad? Entonces, razonablemente lo pensamos de esa manera, porque es un tipo de lenguaje. Es el lenguaje que nosotros llamamos, es el lenguaje a partir de símbolos, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que es algo que esté relacionado con ese elemento. Pero, ojo, cuando hablamos de la racionalidad dentro de la ciencia, es un poquito más profundo. Ya hablamos, por ejemplo, de una serie de características que son ubicadas dentro de un sistema y ese sistema está organizado y que una vez que nosotros lo veamos organizado, sea coherente. Entonces, dentro de esos contrastes no debería de haber cosas que estén fuera de esa razón. Por eso decimos que es razonable. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando no tenemos respuesta sobre cosas que estén dentro de la ciencia, lo relacionamos con algo desconocido. ¿Se han fijado? Vaya, el ser humano por naturaleza, ¿qué es lo que hace? Esto fue algo divino, ¿sí? Pero la ciencia siempre va a pedir la presencia de la racionalidad en el sentido de que tiene una explicación que nosotros podríamos decir que es una explicación lógica. Pero todavía en la naturaleza y en el universo hay cosas que se está buscando esa explicación. Por eso es una característica del conocimiento, ¿verdad? La racionalidad, ¿verdad? Bueno, otra característica es la sistematicidad. ¿Qué es la sistematicidad? ¿Qué es lo que ustedes entienden? Si ustedes lo miran ahí, yo sé que de repente me dicen, sí, abogado, yo lo leo de esta forma, lo puede leer, pero ¿qué es lo que ustedes entienden sobre sistematicidad? ¿Algún voluntario?
Un conjunto de pasos que siguen un sistema coherente. Un conjunto de pasos que siguen un sistema Coherente. coherente. Por ejemplo, Kelvin. Por ejemplo, el método científico es un sistema, ¿va? Sí. Primero se sigue la observación, después se formula una hipótesis, después se experimenta y por último se comprueba, a ver si es cierto o no. Así es. Así es. Porque no puedes empezar por la experimentación para después hacer la observación. Así es. Como usted bien lo dice, la sistematicidad lo que trata es de construir un sistema de ideas que se puedan organizar racionalmente y en donde ubicamos el conocimiento sea de una forma objetiva, ¿verdad? Como nosotros precisamente lo pretendemos. El método científico es un paso a paso. Entonces, si el método funciona a través de ese sistema, vamos a obtener un resultado. ¿Y ese resultado cuál va a ser? El conocimiento, ¿verdad? Al final va a ser un conocimiento. Abogado, eso sería como al momento de la interpretación jurídica, y una de sus características es la sistematicidad también, que creo que dice que por un ejemplo, todas las leyes tienen que trabajar de manera ordenada y sistemática. ¿Entra también ahí? Sí, así es, sí, porque recuerde que para que nosotros podamos interpretar es necesario implementar una serie de pasos que nosotros llamamos como doble dimensión, una dimensión de interpretación. Y eso se tiene que aplicar de esa manera para que nosotros lo podamos entender y podemos desarrollar, vaya, por decir así, esas formas de interpretación. Puede ser a través de un método. ¿Se recuerdan que en el material de Giraldo menciona 3 métodos? Método sistemático, que es el que estamos hablando de cierta manera, que usted lo habló también. El método sociológico y el método exegético, ¿verdad? Que son métodos de interpretación que se aplican también a la ciencia del derecho. Ok. Bueno, veamos. Bueno, vamos bien, permítame, voy a tomar nota porque hemos estado hablando, pero no he tomado nota de los que me han estado participando, ¿verdad? Mire que hay poquitos, solo habemos 21 conectados y son casi siempre los mismos que estamos participando. Bueno, vamos a ver, ¿alguien que no me haya participado? Ya me anotó ahí, ¿verdad, Lick? Sí. Así me gusta, vamos. Ok. Vamos a ver, alguien, un voluntario para hacerle una pregunta. Yo no he participado, abogado. Ok, Evelio. Vamos a hablar, le voy a hacer una pregunta que esté relacionada lo que es el origen de la ciencia. ¿En qué lugar es que precisamente aparece ya lo que es la ciencia? ¿Qué ciencia es la que da los primeros pasos para comprender el pensamiento científico o donde se origina precisamente la ciencia? ¿Quiénes fueron? Los griegos. Fueron los primeros filósofos, los creadores de la ciencia. Sí, espérense. Es que estaba tan buena la pregunta. Está el compañero Evelio ahorita, ya le dieron la chepia. Bueno, entonces... Perdón. Evelio, dígame entonces, ¿cuál es el aporte fundamental de los griegos? Fíjese que ahí tengo duda, abogado. Dígame. ¿Evelio? Sí, abogado.
Sí. Dígame cuál es su duda. ¿En qué tiene duda? No. Lo que pasa es que la ciencia fue creada por varias estaciones, pues, abogado, y varias investigaciones, y entonces es la duda que tengo yo. ¿Por qué fueron los griegos? Leida y Kelvin hablaban precisamente que fueron los griegos a través de otra ciencia, ¿verdad? Que se llamaba... ¿Puedo decirla yo, abogado? ¿Puedo decirla yo? Abogado, Ena, los griegos. Ena está bien. Permítame, Leida, que ya usted ya participó. Ya le voy a preguntar otra vez. Gracias. Dígame. Bueno, los filósofos llamados presocráticos fueron los primeros en diferenciar, creo que la ciencia, la epísteme, y, o sea, la diferencia entre epísteme y doxa, o sea, el sentido común, o sea, la creencia de los mitos, ¿verdad? Sí. Y ellos comenzaron con pensamiento científico, eso es lo que yo tengo entendido, o sea, el uso de la razón, pues. Exacto, esa es la respuesta. Fueron los griegos, estos señores que se llamaban presocráticos. Presocráticos significa antes de Sócrates. Fueron los primeros que estudiaron precisamente lo que es la ciencia. Ellos lo que aplicaron fue la observación. Ellos empezaron a fijar en los fenómenos de la naturaleza. Entonces, de ahí sacaron el principal aporte de los griegos. Pregunta de exámenes, jóvenes. ¿Cuál es ese principal aporte? Que todos los fenómenos tienen una causa y un efecto, ¿verdad? O tienen una explicación que tiene una causa y un efecto, ¿verdad? Y Ena habló ahí sobre la diferenciación que ellos determinaron. Porque el problema que tenían los griegos es que, bueno, no era problema de ellos, pero ellos lo determinaron, de que gran parte de nosotros, de los seres humanos en esa época, pensábamos que la mayor parte de las cosas tenían una explicación basada precisamente en el sentido común. ¿Qué hacía llover? Bueno, los dioses. Que de repente pasaba un eclipse, era algo malo en aquellos momentos históricos. Eventos que de repente eran provocados por la misma naturaleza, pero los griegos determinaron a partir de la observación y ellos diferenciaron, como bien lo dijo Ena, la doxa y la epísteme, ¿verdad? La doxa, por un lado, era el sentido común y la epísteme es lo que hoy conocemos como el primer atisbo de ciencia, ¿verdad? Al decir precisamente que fue por donde ellos se encaminaron para poder encontrar una respuesta a lo que cada uno de esos elementos tenía. Todos los fenómenos de la naturaleza tienen una explicación que tiene una causa y un efecto, ¿verdad? Ese es el principal aporte de los griegos. Muy bien, Ena. Bueno, aquí la vamos a apuntar. Ena. Veamos. Siempre Evelio. Todavía no he terminado, Evelio. Quiero que me hable un poquito de lo que es la complejidad y la integración del conocimiento. Al principio, nosotros conocemos propiamente lo que es la ciencia como algo que nosotros hablamos como una singularidad. Se lo explico. Normalmente cuando explicamos o tratamos de darle una explicación a las cosas, nos encontramos de que existe una disciplina del conocimiento para encontrar precisamente en ella esa respuesta. Pero ¿qué pasa cuando de repente con una sola ciencia no podemos encontrar una respuesta? Entonces, existen varias propuestas que son tendientes a integrar el conocimiento de la ciencia. ¿Qué significa? Que para poder explicar un conocimiento o un fenómeno en cuestión es necesario la utilización de diferentes ciencias del conocimiento. Entonces ahí aparecen varias escuelas epistemológicas. Aparece el concordismo, aparece la interdisciplinariedad, la multidisciplinaridad y la transdisciplinariedad, ¿verdad? Estos cuatro son los que nosotros conocemos como la complejidad de integración del conocimiento. Vamos a ver si de repente ha leído un poquito. ¿Ha leído un poquito? Sí, dígame. Fíjese que yo con esa primera sí me confundo un poquito, fíjese.
Ajá. Porque es que no sé si fue, pero yo hice una búsqueda rápida en Google y supuestamente es relacionar el conocimiento científico con el conocimiento religioso. No sé si es así o está mala. Bueno, eso se llama el concordismo, ¿verdad? Eso es, Dick. Es que tenía mi duda con respecto a eso, porque el video que pone ahí pues no dice nada, sino que es más que todo imagen. Y yo no pude verlo. Ok. Más o menos, aquí creo que tengo el video, Kelvin, para que lo podamos... Javier Gradis también ha participado, me dice. Ok. Sí, no, pero aquí está continúe con las preguntas, Dick, mejor para que... No, está muy bien, porque es bueno nosotros analizarlo en ese sentido. Vaya. Aquí está precisamente el video del que les estaba hablando, que es el que trata precisamente lo que estaba expresando el compañero Kelvin. Eso. En esa primera parte que dice ahí, se lo voy a leer a Kelvin, que dice así, miren, ¿qué es la complejidad del conocimiento? ¿Qué es el pensamiento complejo? Bueno, el pensamiento complejo es lo que nosotros tenemos para poder interconectar diferentes dimensiones de lo que hoy tenemos con respecto a la realidad de las cosas. Hechos y objetos que tienen diferentes tipos de respuestas, ¿ok? Son componentes que aparecen precisamente en el ambiente y que el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento para poder reflexionar sobre ellos. Se los explico en el idioma en español, porque este es como el idioma de la ciencia. De repente se les presenta un problema en una empresa en donde tiene que ver que es un problema de salud, un problema psicológico y un problema legal. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer una estrategia, porque es un fenómeno que de repente no está contemplado poderlo solucionar. Y ahí salen, por ejemplo, los reglamentos de trabajo, salen, por ejemplo, las reglamentaciones internas, por decir así, o la misma ley, que es la que trata de resolver esos asuntos concretos. Entonces, ¿por qué hablamos de un pensamiento complejo? Porque antes, por ejemplo, si se presentaba un fenómeno, ese fenómeno era solucionado por una sola ciencia. Así que era un evento natural, la ciencia natural la resolvía. Pero el problema es que aquí yo les hablo que es un problema en un trabajo en donde tiene que ver algo de salud, algo que tiene que ver con el derecho y algo que tiene que ver con la psicología. Entonces, ahí mezclamos entre tres ciencias, ¿ok? Por eso decimos que es un pensamiento complejo. Entonces, a eso se refiere. Tenemos que ver el total del fenómeno para poder entender y comprender cómo llegamos precisamente a poder solventarlo o a poder solucionarlo, ¿verdad? O a poderle dar una respuesta, ¿verdad? A ese conflicto que se nos presenta. Entonces, Kelvin mencionó uno. Voy a quitar el sonido para que no nos moleste. Y fue el concordismo. Bueno, veamos entonces qué nos habla sobre cada uno de esos ejemplos, ¿verdad? O de esas formas que nosotros tenemos para poder entender a qué se refiere efectivamente lo que es el concordismo, ¿verdad? Bueno, veamos aquí. Aquí existen diferentes perspectivas que normalmente se dan dentro de lo que es el manejo del pensamiento. La complejidad es un rasgo general de la realidad. La ciencia es un punto de vista de la complejidad. La visión de esa complejidad implica percibir al mismo tiempo todo el sistema. Y esa complejidad exige conjugar, la visión totalizadora de lo contextual. La visión de la complejidad implica ver los diferentes métodos que tienen precisamente cada una de las ciencias. ¿A qué me refiero? Bueno, que si vamos a usar el derecho, entonces tenemos que usar el método de la ciencia del derecho. Que si vamos a usar, por ejemplo, la psicología, entonces vamos a utilizar, en este caso, el método que se utiliza para la psicología. Y si vamos a utilizar a la medicina, entonces vamos a implementar el método de la medicina.
¿verdad? Entonces, es así como nos toca darle respuesta precisamente a ese pensamiento complejo. Ahora, aquí hablamos del primero. Aquí tenemos definido el primero, miren. ¿Qué nos dice del concordismo? Dice que el concordismo es un criterio orientado a identificar concordancia entre la verdad científica y la religiosa. También entre el colectivismo, que es otro tipo de escuela epistemológica, y que consiste en buscar puntos comunes que podamos compartir entre las distintas disciplinas. ¿A qué se refiere esto, Kelvin? Bueno, y Kelvin lo dijo muy bien. Porque lo buscó. Efectivamente busca interrelacionar el conocimiento científico para darle una coherencia con el conocimiento bíblico. Así es. Vaya, por ejemplo, no sé si ustedes han visto... Licenciado, discúlpeme. ¿Sí? O sea, pero verdad que este tipo de conocimiento, porque esta es una forma de conocimiento, ¿verdad? Este fue bastante aplicado en lo que es la Edad Media, ¿verdad? Porque si no mal recuerdo, en la Edad Media se decía pues que la ciencia podía analizar, pero estaba subordinada a la fe. O sea que se buscaba pues interrelacionar estas dos partes. Así es. Si se fijan, es como una fase de lo que son los antecedentes de cómo vamos adquiriendo precisamente el conocimiento. Antes, que trataba de hacer precisamente, vaya, la iglesia, que la iglesia manejó mucho el conocimiento en ciertas épocas históricas, que las ideas que ellos planteaban como ciencia estaban relacionados a la razón, que en aquel momento era el pensamiento que centraba precisamente el universo del ser humano. Ahora, nos venimos dando cuenta más adelante, por ejemplo, en el Renacimiento, que varias de esas cosas no estaban directamente relacionadas a los aspectos estrictamente religiosos. Vaya, por ejemplo, la fe. Porque hay cosas que dentro de la fe no tienen una explicación lógica, ¿me entienden? Entonces, ¿qué era lo que trataba de hacer el concordismo? Que de cierta manera, algunos aspectos entre la fe, bueno, digamos la religión, porque la fe es otra cosa, ¿ok? La fe es parte de la religión, pero entre la religión y la ciencia, que pudieran atar cabos y de esa manera darle una respuesta lógica a esos eventos que en algún momento se trató de buscar una respuesta a ellos. Vaya, no sé si yo les iba a comentar antes de que terminemos el ejemplo de un documental que sacó National Geographic precisamente hace como unos 5 o 6 años. No sé si ustedes se recuerdan de que cuando pasó precisamente el éxodo del pueblo de Israel, precisamente cuando le tocó atravesar ese mar, cuando era perseguido, que era perseguido por los egipcios. Bueno, la ciencia trató de darle una explicación y entre ellos utilizó lo que nosotros llamamos como concordismo. Claro, el concordismo se utilizó, como decía Kelvin, en cierto momento histórico. Pero fíjense que hay cosas que están dentro de la religión que sí tienen una explicación dentro de lo que es la ciencia. Y esto es eventos que son estrictamente históricos. Vaya, de todos es conocido que dentro de la Biblia están todos los géneros literarios ahí. ¿Ok? Entonces, dentro de la Biblia también se habla de eventos históricos. Y dentro de lo que fueron esos eventos históricos, estos hechos realmente sucedieron. También, entonces, si no recuerdo mal, en la Biblia incluso hay una explicación al porqué de la lluvia, incluso antes de que la ciencia descubriera eso. Exacto, sí. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero fíjense que la primera explicación del Génesis, de cómo surgen o cómo se originan precisamente el planeta Tierra, las cosas dentro de lo que es ustedes pueden ver de cierta manera cierta coherencia o cierto, algo que concuerde, pues por eso se llama concordismo. Si ustedes ven el término, por eso trata de alguna manera de darle esa explicación lógica.
Ahora, claro, el concordismo se queda corto de cierta manera, por eso hablamos del colectivismo también, porque eso es parte de otra escuela epistemológica donde busca esas ideas concordantes entre la religión y entre la ciencia. Pero ¿qué pasa cuando no se puede llegar a eso? Entonces pasamos ahí a la interdisciplinariedad. ¿Ok? Bueno, nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí. Me alegra, hoy estuvo un poquito más animado, hoy me estuvieron participando un poquito más de compañeros. Sí me extraña que están un poquito menos desconectados porque ayer se me conectaron un poquito más de estudiantes, pero hoy solamente se me conectaron 19. Entonces, algunos sí noté que entraron y salieron, tal vez tuvieron problemas de internet, así que los felicito, ¿verdad? Siempre aquí estoy tomando lista. Tratemos en lo posible de participar. Si alguno de ustedes no ha participado, estamos pendientes con Evelio, estamos pendientes con Javier, ¿verdad? Estamos pendientes con quién más. A ver, bueno, de los que están presentes, creo que la mayoría me han participado, ¿verdad? No ha habido inconveniente. Entonces, si alguno de repente no me ha participado, la próxima plenaria que vamos a tener es la próxima semana. Si Dios lo permite, nos vamos a conectar el lunes, ¿verdad? Entonces, lo que sí vamos a aprovechar el lunes es para revisar los grupos y revisar las actividades que llevamos hasta el momento, ¿ok? Porque recuerden que el examen va a ser a final de la próxima semana. Entonces, tenemos que llegar ese día, como quien dice, como dicen los chavos filudos, ¿verdad? En cuanto a conocimiento y también con las actividades, que no las tengamos pendientes, porque todavía veo que algunos no me han participado en los foros, ¿verdad? Y recuerden que hay que participar. Eso es parte del acumulativo, es parte de el estudio, es parte de las plenarias que también estamos haciendo en estos días, ¿verdad? Vamos a tratar que la próxima semana nos vayamos reuniendo un poquito más seguido, como es antes del examen, por eso la iniciativa de conectarnos un poquito más ya no solamente 2 veces por semana, sino que el objetivo es que nos conectamos más a menudo para que de esa manera podamos hacer un repaso de todo lo que hemos venido estudiando. Me alegra porque han leído, pero todavía falta un poquito más de darle pensamiento a todo lo que hemos estado hablando. Manuel Zelaya, dígame. Abogado, una pregunta. Todas las actividades que tenemos para el 26 son para ese día con el examen. Sí. Está el foro, el mapa. Todas las actividades tienen como fecha tope ese día, ¿verdad? Bueno. Yo me equivoqué, creo que en una de ellas les había puesto el 19 de febrero. Todas van a tener como fecha tope hasta el día 26, el día del examen. O sea que esa que dice 19 ya no, Lick. No. Eso bueno. lo voy a corregir, ¿verdad? Lo voy a corregir para que todos tengamos esa oportunidad y que todos, pues, hasta el día del examen tenemos para poder entregar todas las actividades y las participaciones en el foro. Muchísimas gracias, Lick. Y bueno, todo claro entonces, la otra semana. Vaya, pues. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. ¿No? No, bueno. No se le puede preguntar que viene en el examen, ¿verdad? Todavía no. Son bromas, Lick. Son bromas. Bueno, ya más o menos algunas de esas preguntas ya que hemos hecho en el repaso, bueno, yo le digo plenaria, pero esto es como un repaso, ¿verdad? Para que vayamos leyendo, vayamos estudiando, porque ya sí, recuerden que ya solo nos queda este fin de semana. Y de ahí lo que viene es, el examen es a mitad de semana, ¿verdad? Bueno, los dejo, nos vemos si Dios lo permite la próxima semana y feliz fin de semana. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Lick.